Bien. Bueno, buenos días. Hoy empezamos ya la tercera y última sesión de este encuentro bajo el título del porvenir de la profesión, donde queremos exponer, después de presentar ayer el panorama un poco más actual de la profesión, donde se estuvieron lanzando pues, distintas ideas del perfil del conservador, de nuestras tareas actuales, pues hoy dedicarnos a afrontar un poco cómo va a ser el futuro, o lo que creemos que podría llegar a ser el futuro profesional de los conservadores y en general de todos los profesionales del museo, viendo un poco los retos que se nos plantean tanto hoy como a futuro, ¿no? Debido un poco a los cambios y a las demandas sociales, así como el propio giro que la institución tiene. Para hablar de estos temas contamos con la presencia de Ángeles Albert de León. Ella es licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y a lo largo de su trayectoria profesional ha sido directora del Centro Cultural de España en México desde su creación en 2001 y también ha formado parte del Gabinete Técnico de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, donde ha participado en numerosos proyectos museográficos como son el del Museo Nacional de Altamira, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en Valencia o el Museo Arqueológico, entre otros. Posteriormente estuvo destinada en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en el que ha ocupado el cargo de subdirectora general adjunta de Cooperación Cultural y Promoción Cultural Exterior, y después el de jefa de la Unidad de Red de Centros Culturales en el Exterior. A posteriori, en 2009, Ángeles fue nombrada directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, siendo así la primera mujer y por el momento la única que ha conseguido ser directora general de Bellas Artes, y este puesto lo ocupó hasta 2012. Durante ese tiempo fue responsable de inicio de actividades y proyectos tan interesantes como Tabacalera Madrid, la estrategia de apoyo al sector de las artes visuales, planes nacionales como el de conservación preventiva o investigación en patrimonio cultural y el plan director de recuperación del patrimonio de Lorca. Además, durante su mandato, este museo recibió el impulso final y tuvo lugar su reapertura. Desde 2015 y en la actualidad es directora de la Academia de España en Roma. Y sin más, le cedo la palabra. Muy buenos días a todos y a todos. Simplemente un matiz. Yo ayudé, como tantos otros, a este museo, pero lo concluyeron otros, lo concluimos entre muchos, ¿no? Bien, antes de nada, agradecer, evidentemente, agradecer a Miguel, agradecer a Luis, agradecer a Andrés, agradecer a todos, ¿no? el que me hayan invitado. Y también agradecer a aquellos que me han dejado que estuviera aquí, porque realmente en estos momentos mi trabajo, mi desempeño, también desde el ámbito de la profesión, lo estoy llevando a cabo un poco lejos, en Roma. Llevo aquí desde la inauguración de las jornadas y no puedo decir más que me siento profundamente orgullosa de todos mis compañeros y de formar parte de este colectivo de profesionales de museos. Es verdad que soy conservadora de museos y lo he reivindicado y lo sigo reivindicando desde el día 1, ¿no? Forma parte de es mi ADN, ¿no? Forma parte de lo que yo soy. Nunca hubiera podido hacer lo que hago si no hubiera empezado en los fondos, buceando en los fondos del Museo de América, donde llegué de la mano de Concha Blasco, porque soy arqueóloga, pero me recibió Concha García Saiz y me hizo bucear y me hizo empaparme de las fichas de Navascués y meterme entre tinajas, tepalcates, que dirían los mexicanos, para después dar un salto a México. Y en México volví a aprender y me incluyeron en un proyecto en el que la nueva museología se aplicaba de cero y aquella teoría que habíamos estudiado, yo no era conservadora de museos, no me había ni siquiera planteado la opción de darme el paso al museo más allá de la investigación, aquello se hizo realidad. Probamos y experimentamos. Quizá ese es uno de los retos más importantes y ahí
es donde creo que radica la esencia de lo que somos. Vamos a ver. Y es que creo que el futuro ya está aquí, siempre ha estado aquí. No creo que debamos posponer el análisis de lo que va a pasar. No creo realmente que, como dice Boris Royce, mirar hacia el futuro, hacer predicciones solo es posible si escudriñamos y controlamos todo el cuadro del presente y del pasado. Cuando en México intentamos aplicar la teoría y empezamos a hacer un museo nuevo, una renovación más, como tantas otras del Museo Nacional del Virreinato, me encontré dentro de un equipo en el que escribíamos textos y después los corregían escritores. Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Juan Villoro, que corregía nada más y nada menos los textos que una arqueóloga recién llegada de España escribía sobre el mundo del contacto de la época colonial. Bien, esas son las claves: arriesgarse, no tener miedo a empezar, a innovar o a cambiar. Pero hoy estoy aquí y también creo que han sido muy valientes, tanto Miguel como la Asociación de Museos y Andrés, por hacer esta convocatoria. Una convocatoria dirigida a poner de manifiesto el peso de los profesionales de museos, más allá de los conservadores, ayudantes, todos los técnicos de patrimonio, arquitectos, restauradores, todos aquellos que trabajamos en el ámbito de los museos. Y es valiente porque a veces enfrentarnos a nuestra propia profesión es lo que más miedo nos da, a lo que dirán el otro, ¿no? Si hemos acertado, si hemos olvidado, si hemos fallado. Bueno, creo que nadie se equivoca si no avanza. Y el inmovilismo, sin duda, es el peor de las consecuencias, es lo peor que nos puede pasar. Por eso, permítanme que haga un doble ejercicio ahora en esta charla. Voy a ir poniendo imágenes, voy a ir utilizando como soporte imágenes de la Academia de Roma, donde estoy ahora, y así me va a permitir ilustrarles en el lenguaje propio de nuestros museos, a través de la imagen, algunos de los puntos sobre los que me gustaría hablar. Venga. Bien. De la realidad de la actualidad, gracias. De la actualidad, esta es la Academia de España, de Roma. Ay, a ver, espérate. ¿Qué hago así, no? Ya está. Al pasado. Para venir a esta presentación hice un ejercicio muy sencillo. Algún ejercicio como todos, probablemente. Ayer contaba Fernando que había también preguntado, algunos habíamos preguntado. Yo le pregunté, hice un par de preguntas a un colectivo importante. ¿Quiénes somos los profesionales de museos? ¿Qué hacemos? No solo pregunté a ellos, y esta es la generación de 1900 a 1904 de la Academia, pero sí que se lo pregunté a ellos, los que están abajo, en este juego de reproducir esa fragua de Vulcano que Velázquez pintó en Roma, no en la Academia, pero sí en la sede de nuestra embajada ante la Santa Sede. Se lo pregunté a ellos. Se lo pregunté, además, a arquitectos que habían estado en la Academia. Se lo pregunté a directores que habían sido del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Se lo pregunté a críticos, se lo pregunté a comisarios de exposiciones. Llevo 3 semanas insistiendo en esta pregunta. Y mi respuesta es estoy perpleja de la respuesta. Obviamente, cuando le pregunté a Alonso Zamora, que estaba en Roma, cuáles eran los retos que ellos consideraban para los profesionales de museos, él me dijo, el reto es todo, porque está todo por hacer. Hay tanto por hacer que en el momento que uno rasca y se mete en un museo, se da cuenta que tenemos montones y montones de cosas por hacer. Llevamos mucho tiempo, 150 años, y nos quedan mucho más. Pero cuando se lo pregunté, sobre todo a artistas, a esos artistas de carrera media y consagrados que están trabajando allí, con los que comparto casa, edificio, y trabajo y vida, todos tenían claro que los conservadores museos nos dedicábamos a proteger el patrimonio. Lo tenían claro.
a proteger el patrimonio, no solamente el inmueble, sino también aquellos patrimonios asociados. También tenían claro que documentábamos, que el mundo de los archivos, de las bibliotecas, la documentación era un campo que nos pertenecía, que además nos dedicábamos a ilustrar con fuentes históricas, que incluso rastreábamos las colecciones de nuestros centros de producción más allá de nuestras propias fronteras. Esto es una obra de un becario de la Academia que luego fue director del Museo del Prado y que está, por supuesto, en el Museo del Prado, y obra que se hizo en la Academia. Otra más. Que además nos dedicábamos a poner en escena, a hacer exhibir para comunicar y difundir el patrimonio que conservábamos. Que además organizábamos exposiciones, que hacíamos puestas en escena. Estas son unas imágenes de la inauguración de la Academia. Una más. Ferran Baremblit, actual director del MACBA, cuando era director del Centro 2 de Mayo, en una publicación, unas jornadas, lecturas para un espectador inquieto, unas jornadas de debate sobre el ámbito de los museos. Decía: a diferencia de otras instituciones socialmente aceptadas, como la academia, los partidos políticos, los sindicatos o la propia administración pública, el museo está sometido a una constante revisión y se esfuerza no ya desde una mayor capacidad de producir subjetividades, sino desde su capacidad de acoger multitud de ellas en sus discursos. Partiendo de la presentación de objetos, se fortalece al multiplicar las perspectivas, conocimientos, emociones, creencias y deseos. La mayor aspiración es que esas subjetividades sean lo más diversas posibles, o mejor todavía, que pongan en marcha un mecanismo por el cual se encadenen y se amplifiquen. ¿Qué mayor ambición para el museo que confiar en el efecto mariposa, al que supone que el aleteo de un animal minúsculo en un lado del mundo puede provocar un huracán al otro lado? Es por eso que, en paralelo a una cierta inversión financiera, el museo necesita de una inversión en capital simbólico, que es lo que dota de sentido y significado. Por eso el museo se ha incorporado, cuando no protagonizado, a una buena parte del debate político y cultural contemporáneo. Bien, todos de acuerdo en lo que es el museo y algunos más o menos cercanos a ciertas definiciones en las que yo creo que también están obviamente superadas. Pero ¿cuáles eran los retos en este pequeño análisis, en estas entrevistas? Pues hay una gran necesidad de darnos a conocer más allá de nosotros mismos. Nosotros somos convencidos de lo que hacemos. Tenemos que explicar a los demás cuál es el valor intrínseco de nuestra profesión, de las profesiones, de las sumas profesiones que hacen que cada día se pueda abrir un museo. Son muchos los profesionales que colaboran. Tenemos que reivindicar el reconocimiento profesional de unos cuerpos especializados. Una reivindicación que pasa por jornadas como estas. Unos cuerpos minoritarios, 200 y pico, ¿no? En un contexto de una Administración General del Estado, somos una gota de agua. Pero ya se consiguió, quienes consiguieron con la Ley 30 que se mantuviera nuestra especificidad, quienes ya consiguieron realmente algo importantísimo, es no perdernos en ese magma de la Administración General. Pero obviamente hay una serie de necesidades y una serie de reivindicaciones que todos sabemos. Me consta lo difícil que es, y yo siempre digo que para conseguir un 5%, un 2% de lo que uno pelea en la administración pública, probablemente tengas que estar trabajando durante 1 año o 2 años en expedientes administrativos terribles, que nos toca hacer también a nosotros. Por eso, felicidades. No sé, esto sí que es el gran milagro, que en época de crisis consiguierais todos, porque los expedientes se hacen entre muchos conservadores también, ese incremento de RPT y que en estos momentos, por algún lado de este edificio, haya opositores sufriendo, como muchos de nosotros sufrimos, siempre aquí en el arqueológico, por cierto, sufrimos
por tener la posibilidad y el privilegio de ser un servidor público y poner, a partir de los museos, lo que sabemos al beneficio de la sociedad. De verdad, enhorabuena. En época de crisis, realmente las necesidades eran muchas, pero cómo se explicó, cómo se justificó, ahí está la clave. Esa es la clave de la profesionalidad. Por ejemplo, en exteriores, donde yo estoy en estos momentos, conseguir una sola plaza, una modificación, es imposible. Mejorar las condiciones. Las condiciones, esta va a ser una reivindicación permanente y esto es así. Si no vamos consiguiendo, no vamos optando por reivindicar las mejores de las condiciones salariales, de niveles y de forma de trabajo, es evidente que no vamos a avanzar. Por lo tanto, tampoco hay que preocuparse, porque a veces uno está de un lado o está de otro y le tocará a Blanca o os tocará a vosotros pelearos con un ministro, con un secretario de Estado y con Hacienda, que ese sí que es el problema. Entonces, hay que seguir peleando porque con un poco de suerte, poco a poco, igual que se ha conseguido el milagro del incremento de RPT, se conseguirá que esa reivindicación de, como decía Fernando de ayer, la obsesión del nivel 26, se supere. Y es que no puede ser que en el siglo XXI, 150 años después, los niveles de los directores de los museos, los niveles de los conservadores de museos, de los ayudantes, de los contratados laborales, de los que trabajan en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, también apoyando los museos, de los que trabajan en el ámbito de restauración, de arquitectura. No puede ser que haya esa precariedad, ¿no? Yo he tenido que escuchar, y muchos de vosotros también, seguro que Miguel mucho, y José Enrique, y todos vosotros, y Andrés, y Marina, que teníamos casi que pagar porque somos unos privilegiados en tener que trabajar en esta profesión. Es verdad, hay un componente brutal de vocación, pero es necesario mejorar las condiciones. Adecuar progresivamente las formas de acceso. Se está haciendo, se va mejorando, es difícil y cada cambio requiere muchísimo trabajo. Ánimo, no dejéis de intentarlo, porque es fundamental. Igual que yo reivindicaba al principio mi nacimiento en el ámbito de los museos, en esos almacenes y en esos discursos museológicos del Museo de América, al que estoy profundamente agradecida, es fundamental la práctica antes de enfrentarse al ámbito de la gestión. Yo soy gestora. Después de un inicio como investigación, después de México, aparqué el ámbito de la investigación, volveré, por supuesto, pero dediqué a hacer gestión de patrimonio, gestión de museos. Por lo tanto, una de las sugerencias que han pasado, se han ido esbozando por aquí y que en algunos países ya se llevan a cabo, después de este acceso a estos cuerpos, sí que sería interesante, importante, hacer que ese periodo de prácticas sea mayor o, si no es prácticas en el concepto prácticas de la convocatoria, de facto, que haya ese trasvase, de forma que tengamos la posibilidad, quienes tenemos el privilegio de aprobar estas oposiciones, de poder trabajar, ver, estar tanto en los aparatos administrativos de gestión, que hay que conocerlos, como la famosa ley de contratos, que yo creo que todos hemos protestado, pero ¿qué sería de mí si no supiera la ley de contratos para gestionar y decirle a los administradores que se puede, que siempre se puede encontrar una vía para conseguir y tramitar algo cuyo objetivo es el que hay que conseguir? O aquellos que no han tenido la oportunidad de tocar una pieza, de trabajar desde dentro de un museo, llegar a hacer prácticas ahí, producir estos intercambios, ¿no? Tener ese privilegio. Formación continua. Esto es así. Yo creo que a nadie se le escapa que es imprescindible seguir formándose, fundamental, vital, desde la humildad. Y aprovechamos y aprendemos de todos, ¿no? De todos y cada uno de los profesionales que trabajan en los museos. Esa multiplicidad, esa multidisciplinariedad que es evidente y que aquellos que tienen museos o que tienen la posibilidad de trabajar en museos, en gabinetes o en servicios centrales con muchos otros compañeros
tienen la suerte de poder trabajar con alguien experto en didáctica, en difusión, arquitectos, en museografía, pero es que hay otros que no. Y esta es la realidad. La vida cotidiana hace que en un porcentaje amplísimo, 80-90% de nuestros museos sean casi museos de unos, ¿no? Como decía ayer Enrique, cualquier comentario de cualquier texto, cualquier crítica, cualquier apunte sobre los museos desde los años 50, 60, incluso desde hace un siglo, siguen estando absolutamente casi vigentes. ¿Cuántos museos hay de conservador director, tanto en el sector público como en el privado? Y eso yo lo puedo decir porque ahora estoy en esa situación, en una situación así. Así es la Academia de Roma después de 145 años. Por lo tanto, formación continua y hacer alianzas estratégicas. Estas jornadas como estas, que cuestan muchísimo esfuerzo a quienes lo habéis hecho, gracias Olga también por el esfuerzo, ese esfuerzo a veces que no se ve, pero que está ahí, y bueno, todas. Y el comité, ese comité, además también que trabajó y que pensó en quiénes, cómo debíamos estar aquí. Esa formación y estas jornadas es una oportunidad para escucharnos. Siempre hay algo que aprender. Experiencias de compañeros y experiencias que vienen del otro lado, ¿no? Como las que ayer escuchamos, ¿no? De Chile, de Perú, digo, de Francia y del norte de Europa. Un poco más de América Latina. Gracias, Alan, por hacer ese recordatorio a partir de Ibermuseos, porque también tenemos que aprender mucho del contexto iberoamericano. Por eso propongo y defiendo el intercambio de asistencias y el expertizaje. Es imprescindible. Cuando Marina Chinchilla era su directora, yo también aprendí con ella, tuve la suerte de que cuando fui a México como directora de este centro cultural, esa aventura, ayudase a hacer posible que dos compañeras que trabajaban conservadoras de museos se incorporasen a un nuevo equipo de 1 con 1 para durante 2 meses y medio, 3, trabajar y diseñar juntas un nuevo proyecto. Y fue posible. Por eso durante 3 meses Pilar Fatas y Carmen estuvieron trabajando y estuvimos juntas en México. Nunca agradeceré suficiente a la Asociación de Museos o que permitiera que Ángel Luis Sousa me acompañara en el tránsito de la gestión de obras que también nos corresponde diariamente a todos. Gracias por la generosidad de todos. En ese ejercicio de movilidad hay muchos proyectos y en la Unión Europea ahora está enfocada permanentemente a trabajar en ese contexto. No sé, he traído, por ejemplo, buceando nuestra biblioteca en Roma, uno de los proyectos recientes, de estos proyectos que se hacen en colaboración en la Unión Europea, de reflexión del mundo de los museos. Pero bueno, todos los de movilidad o Ibermuseos que he mencionado antes, existen estrategias para favorecer el movimiento de profesionales, hay que aprovecharlos, es fundamental. Los están aprovechando otros profesionales. Por lo tanto, una llamada de atención a las convocatorias y hacer la maleta y salir un rato a aprender. El trabajo en red como posibilidad de avanzar, imprescindible. No me refiero solamente a las redes y al mundo digital, que faltaría más en la segunda década del siglo XXI. Esto es así. Yo no concibo ya la vida, no sé qué hacía cuando no tenía un teléfono, no tenía tal display, no de aparatos a mi alrededor. Yo creo que nadie ya se acuerda. También se trabajaba, pero es imprescindible el trabajo en red. Pero sobre todo lo que es imprescindible es, como dice Bart de Baere, esas redes de colaboración e intercambio, esa transmisión de saberes. Estos días, ayer hablaba alguien de la dificultad y el problema que había en el ejercicio de trasladar el conocimiento aprendido a los nuevos compañeros. Y también el miedo a moverse o a permitir a veces la salida de contextos o museos o instituciones precarias desde el punto de vista de personal, porque nos quedamos vacíos, nos quedamos sin gente
y porque no tenemos a veces la posibilidad de trasladar. Yo creo que ya hay mecanismos para hacer ese ejercicio generoso de trasladar lo que uno sabe y las claves de lo que ni siquiera ha podido ni siquiera publicar. Esto es una clave también especialmente de los conservadores de museos. Es imprescindible, esto es ridículo decir que en el siglo XXI hay que hablar de que la información no es patrimonial, que cuando trabajamos en el sector público, como servidores públicos, estamos obligados a trasladar, a transmitir y a abrir las puertas de nuestros museos, de nuestros laboratorios, de nuestras investigaciones en curso, porque a veces no las vamos a poder acabar nunca. Podremos, en cada uno de nosotros, poder llegar a investigar en profundidad las colecciones de las que sois responsables. No pasa nada, llegarán otros. Y si se investigan, habrán otros puntos de vista. Por lo tanto, es fundamental. Estas son unas imágenes y quiero agradecer a Carmen Marcos, que no sé si está por ahí, que ayer, mientras estábamos aquí, me pasó una serie de imágenes que son todas estas que han estado viendo en la Gaceta de la Academia de España en Roma, que no teníamos en Roma, porque tenemos el centro documental disperso, les suena, ¿verdad?, entre archivos centrales, entre periféricos, entre la Academia de Bellas Artes, en fin, y entre expedientes administrativos, y eso sí que es una tragedia. Pensar que la documentación está vinculada a un expediente administrativo de un contrato, pues así es. Bien, Carmen, gracias, porque esto es trabajar en red, este tipo de generosidad. Quizás nunca hubiéramos pasado mucho tiempo sin encontrarlo. También sabían, aquellos a los que les pregunté qué hacíamos, saben claramente que nos dedicamos también a hacer un ejercicio que se llama conservación preventiva. Perdón. Bueno, la palabra a lo mejor no lo saben, no la conocen. Forma parte de ese decálogo de conceptos que uno tiene que aprender. Todos esos señores que están ahí, señores, que no señoras, hay que esperar al año 65 para que llegue la primera mujer a la Academia de España como artista plástica, y a María de Pablos en los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial como primera mujer. Bueno, pero se sabe, ellos saben, los artistas saben, que quienes vienen a la Academia, que nos dedicamos a hacer conservación preventiva. Dentro de la precariedad de ser 1+1 en una institución pequeña, en un museo, hay que hacer cosas a veces que parecen que son impensables. Y por eso hablábamos ayer con Trini de que hay veces que y como yo he nacido también y me he desarrollado como técnico del gabinete de museos, se nos olvida a veces que en las periferias y en las periferias de nuestro propio sistema el mundo es otro, ¿no? Son mucho más pequeños, las realidades son otras. 145 años después ha tenido que llegar un conservador de museos a poner filtros de protección, por ejemplo, en un salón como este, que es el Salón de Retratos. Claro, es que el último que estuvo fue Elorza, antiguo director del Museo de Burgos, y el anterior Garín, y de eso hace ya muchos años. Esto es así en nuestros museos. O también saben, esta es la iglesia de San Pietro in Montorio, de la que se expolió con la invasión francesa un Rafael, ¿no?, la transfiguración que ahora está en los museos vaticanos, que somos expertos en intentar recuperar el patrimonio. Pero también en algo que es fundamental, y ahora sí que voy corriendo. Esto es Sebastiano del Piombo y esta es una de las claves, otro de los retos que tenemos. Se olvida trasladar, y eso es una competencia, y si no es competencia tenemos que ayudar, en que para garantizar que las colecciones pervivan, que tengamos un patrimonio, para llegar a tener el patrimonio del siglo XXI, tenemos que ayudar a marcar criterios para que los artistas, como este es Ángel Masip, cuando hagan obras como esta, papel, cinta de carrocero, que envejece, evidentemente, que no se sabe cómo, porque no ha hecho una prueba de envejecimiento en su vida, nos diga qué material ha utilizado, y hay que documentar los procesos de creación, qué material ha utilizado, porque si no, y cómo quiere que se conserve y se restaure, porque si no, cuando él se muera, llegaremos nosotros y haremos un ejercicio de restauración probablemente muy diferente al que el artista había concebido. Si el artista quiere que su obra se deteriore,
porque es la crítica que está haciendo al momento actual, lo que habrá que hacer es documentar el proceso, pero no puede ser que nos quedemos en tierra de nadie. Por lo tanto, para conservar el patrimonio de nuestro siglo, el del siglo XXI, más vale que nos pongamos las pilas rápidamente, porque el patrimonio del siglo XXI no es solamente el que está en los museos de ciencia y tecnología o en esos grandes museos, está en nuestro patrimonio digital, en lo que hacemos, en lo que no estamos conservando, porque se nos está olvidando mirar al presente, incluso al futuro. Por eso la pertinencia de este encuentro. Santiago Giralda, que hace unos collages imposibles y que vende a coleccionistas y que no saben cómo va a envejecer. Ya tenemos muchos problemas en el ámbito de arte contemporáneo, en el mundo del arte, en el mundo que invierte sobre la evolución de ese arte. La evolución de esas piezas. Pero una llamada. En estas jornadas, y ayer le preguntaba a Olga, porque no pude estar el primer día por la tarde en el que se habló un poco de la Asociación de Promoción de las Bellas Artes, ¿dónde están nuestros compañeros de arte contemporáneo, de los museos de arte contemporáneo? Yo les echo de menos aquí. Y les echo de menos aquí porque formamos parte del mismo bloque. Somos todos expertos o estamos formándonos, transitando a un mundo en el que yo no veo tanta diferencia más allá de un léxico en el mundo de los museos. Sin embargo, cuando he acudido para intentar buscar, ver, analizar los últimos debates sobre la museología, sobre el concepto de los museos, hacia dónde iban, me encuentro con una panoplia impresionante de publicaciones, debates, estos de la semana pasada, Turín, museos, el rol de los museos en la era postdigital, el rol de los profesionales de museos. No los voy a citar. Por lo tanto, hay que romper las barreras y sentarnos. Eva acaba de llegar ahora a un museo de arte contemporáneo y somos bastantes los que estamos trabajando de un lado a otro. El reto del mundo digital es un reto, es evidente que es la sociedad en la que vivimos, pero he tomado unos textos que he expuesto rápidamente ahí de un filósofo crítico que aparece en todos y cada una de las publicaciones con las que he empezado a analizar. Yo qué sé, por ejemplo, la Asociación Profesionales de Museos de España, de Museos de Arte Contemporáneo, les llaman. Hay un ejercicio de como dos universos paralelos en los que es imprescindible simplemente encontrarnos y aprender, porque si no, pareciera que somos de distintas divisiones o que tienen el privilegio o tienen el mandato de trabajar con la sociedad actual solamente el sector de arte contemporáneo y nada más lejos de la realidad, como todos sabemos. La documentación, la investigación. ¿Qué pasa con la investigación en nuestros museos? Lo que habrá que hacer es, como en otros contextos, y yo procedo obviamente mucho, como sabéis, del mundo americano, en mi formación decía antes, y en México, por ejemplo, tiene esos sistemas, el Sistema Nacional de Investigadores, dependiente de los ámbitos de la universidad, pero al que también acceden, del Consejo de las Artes, también acceden los profesionales de los museos. Será el momento de tener un fondo específico para investigación en museología que podamos gestionar desde museos y que nuestros propios compañeros de museos en cada uno de sus museos, además de tener fondos para exposiciones, presupuesto, además de tener presupuesto para didáctica, para difusión, para publicaciones, para aportar la materia gris que todos tenéis y reflexionar. La investigación es vital. Sin investigación nosotros no podemos poner en valor y comunicar y difundir lo que somos, lo que es la cultura material, la que conservamos, nuestras colecciones. Evidentemente, 8 años para publicar este libro, sobre el primero, sobre el Tempietto de Bramante, ¿no? En colaboración con la universidad. No puede ser. Hay que ir un poco más rápidos también. Porque estamos en un momento en que de la información tenemos que pasar rápidamente a la sociedad del conocimiento, y si no nos quedaremos atrás y nos pasará la vida por delante. Y no se trata de que las nuevas tecnologías o las realidades virtuales o las realidades aumentadas las utilicemos como un instrumento de comunicación para aportar otras formas o para favorecer otra forma de acercarse, sino que además
o que tengamos que innovar desde el ámbito de los museos también y ser multifuncionales. Y aquí esta imagen la puse porque tenemos que gestionar hasta patrocinios o mecenazgos, evidentemente cada uno en el ámbito de lo personal. A lo mejor no lo conseguimos porque hay museos, hay centros pequeños que no somos potencialmente interesantes para aquellos que nos tienen que ayudar a financiar, porque no todos somos el Museo del Prado, ni Reina Sofía, ni el Museo Arqueológico. Y en esa microgestión de la precariedad diaria de conseguir un poco de dinero, pues para que me dieran BQ esas gafas con esos teléfonos, pues a lo mejor tenemos que hacer alianzas en el que la alianza público-privada, para hacer más sostenibles y más viables, porque el ámbito público nunca va a tener dinero para todo lo que nosotros necesitamos hacer, obviamente. Para ese acompañamiento es importante que quizás hagamos redes también entre pequeños museos o entre museos de otros contextos para buscar estos patrocinios, estos mecenazgos. O, ¿por qué no?, el museo más el teatro, más el auditorio de una ciudad. Atención con el ámbito de otro de los retos para mí fundamentales, es atención cuando dejamos nuestro conocimiento en manos de aquellos que nos ofrecen digitalizar todo lo que hacemos, difundirlo, comunicarlo en la red. Claro que nuestro objetivo es llegar a cuanta más gente más y mejor. Pero atención, porque están traficando también con el conocimiento generado por todos, de una forma y la publicidad con la que se benefician, con la que pueden hacer esa digitalización, no revierte en los ámbitos públicos a los que pertenecemos. Hay mucha diferencia entre el director Benlliure, José Benlliure, imagínense cómo era su estudio, su despacho en la academia, o Valle Inclán, que anda por ahí, pero todos nos quejamos de lo mismo, falta de recursos. También en el ámbito de comunicación y difusión, hacer accesible es algo que es propio y que es absolutamente habitual. Bueno, el mundo de la exposición con las reinterpretaciones y con las visiones incluyentes. A lo mejor ya lo sabemos todos, no hay discursos únicos. En el ámbito histórico no hay una sola verdad, mentira, no hay un discurso cronológico. Los artistas llevan ya hace mucho tiempo diciéndonos que quieren romper con una forma única de ver incluso la historia del arte. Hagamos a través de nuestro medio, uno de los medios muchos que tenemos naturales, como son las exposiciones, lecturas críticas y complementarias a una forma de ver unitaria la vida. Si nos vamos al mundo de hoy, quizás se podría analizar qué pasa en nuestro país desde otros puntos de vista y dar una opción a las periferias, qué pasa, cómo se ve la historia desde Cataluña, cómo se ve la historia desde Aragón, cómo se ve la historia de nuestro país desde el País Vasco, otras formas de ver la historia, nuestra realidad. Bien, las exposiciones y los museos como forma también de trasladar un acercamiento a la vida cotidiana, las lavanderas del Trastevere o el mercado de Fez de Antonio Ortiz Echagüe, minorías, otros contextos, museos y patrimonios dispersos. Esto está en Reina Sofía y obviamente es una obra hecha en la academia. O pinturas de historia del Museo del Prado que se hicieron todas en la academia. Patrimonios dispersos en el Museo de Málaga, colección del Museo del Prado, elaborada en la academia. Pero fuera de la academia hay más y hay oportunidades para los que trabajamos en museos. Y ahora ya acabo. Hay unas lagunas brutales que uno se va encontrando por la vida. Cuando vemos en los telediarios, en las noticias, al presidente de gobierno y detrás cuadros, ¿no? A veces son los mismos. ¿Por qué siempre tienen que ser Miró? ¿No? Digo yo. Pero están en muchísimos despachos. ¿Quién cuida nuestros patrimonios en los ministerios, en las representaciones institucionales? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? ¿Qué filtros hay? ¿Dónde están esos inventarios?